Nuevo vídeo, nuevo combate. Alex Proyas contra Rupert Sanders. Brandon Lee contra Bill Skarsgård. Nunca llueve eternamente. Si te dijera que dos jóvenes que volverán a la vida para vengarse de sus asesinos y el de su pareja se enfrentarán cara a cara en un combate, es posible que me dijeras que solo se resucita una vez. Round 1. Fight! En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de The Crow en su versión original, El Cuervo en la versión traducida, con guión de David J. Shaw y John Shirley, y que se basa en la novela gráfica homónima de James O'Barr. La trama nos explica cómo Eric Draven, un músico de rock, regresa de la muerte con la ayuda de un cuervo sobrenatural para vengar su asesinato y el de su prometida Shelley Webster. Sus mejores golpes son una trama clásica de venganza pero con un estilo único, un protagonista tan carismático como inolvidable y una propuesta de superhéroe tan oscura como adulta, certificando que el lector de cómics ya no era un niño. Nos encontramos ante una obra de culto gótica y oscura de una calidad atemporal descomunal. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de su remake de 2024 titulada con el mismo nombre, con guión de Zach Bailin y William Schneider, y donde se nos narra una variante de la misma historia, donde Eric Draven y Shelley Webster tienen aquí un pasado mucho más dramático y oscuro, supongo que para darle un poco de seriedad al conjunto, pero los acontecimientos base siguen siendo los mismos. Chico triste conoce a chica triste, unos maleantes capitaneados por un villano, en este caso sobrenatural, propicia sus muertes, y el chico triste, que aún está más triste, vuelve de entre los muertos para vengar y resucitar a su amada aún más triste. Sus mejores golpes son una intención de actualización interesante pero innecesaria, unos personajes intensamente planos y un ritmo pausado con el postureo como punta de lanza. Nos encontramos ante una burda actualización argumental que no sorprende a nadie. Ambas cintas parten del mismo punto base: el amor, la venganza y la lucha contra el mal y la injusticia. Tres conceptos más que tratados desde hace milenios en toda clase de medios donde se cuentan historias. Sin embargo, El Cuervo de Proyas adquiere un tono argumental místico sin muchas explicaciones, pero que atrapa. Esto da alas al espectador para entrar en este mundo gótico en el que no hace falta dar más datos. El superhéroe adquiere sus poderes inmortales de un cuervo, el cual sirve como símbolo de venganza o de justicia, dependiendo de cómo te levantes esa mañana. Y el resto es una consecución de eventos de un vengador inmortal. Eric Draven no deja de ser un poco como Charles Bronson, Clint Eastwood o cualquier otro justiciero del cine de acción de los 80, pero con mucho más estilo. Hay que reconocerlo, el fuerte del Cuervo no es precisamente su argumento, sino su propuesta visual y sonora en conjunto. Pero ello no quita interés para nada. No será la primera vez que un guión básico se salva por una propuesta visual y sonora única. Véase Blade Runner, por ejemplo. Por el otro lado, tenemos a su remake que, no sé si era consciente, que para contar una historia de venganza en 2024 no era suficiente llenar de dramatismo a sus personajes, con amor introducido a la fuerza, o darle un trasfondo sobrenatural al villano. Su propuesta se empeña en ofrecernos lo mismo pero sin matices y sin aportar nada más que una historia mucho más sobrenatural que la de su contrincante. La falta de ritmo, la desconexión por momentos y la sensación de que esto no lleva a ninguna parte es preocupante para todo aquel que pagó la entrada. En este caso, el guión ni siquiera tiene un salvavidas estético. Cuando vi El Cuervo de 1994 ya sabía que se basaba en un cómic. Aún así no leí ni he leído el cómic original, pero sí he recopilado información antes de abordar este combate, pensando que a lo mejor la versión de 2024 era más fiel al formato original. ¿Cuál ha sido mi sorpresa cuando he descubierto que todo lo contrario? El Cuervo de 1994 es mucho más fiel al cómic que su remake. Corregidme en los comentarios si estoy diciendo una barbaridad, pero por lo que he podido investigar parece que es así. Los jueces esta vez no tienen problemas en dar la victoria del asalto a El Cuervo de 1994 por decisión unánime. Busco algo que está en un bonito anillo de boda. ¿Qué? Lo que buscas tú es un forense. Round 2. Fight! El reparto del Cuervo de 1994 no pierde el tiempo y empieza a atacar nada más sonar la campana. El elenco del Cuervo de 1994 es mítico, y lo es precisamente por su protagonista, tanto en propuesta de personaje como actuación del actor que lo interpreta, con un Brandon Lee en su mejor momento.
un Brandon Lee con un aura increíble. No voy a entrar en su trágico final en esta cinta, ya que no tengo nada que aportar, simplemente diré que era muy posible que el hijo del mítico Bruce Lee llegara más lejos que su padre después de interpretar a este Eric Draven. Un personaje que parece creado para él. Voy a empezar muy pronto con las comparativas, pero no puedo evitar ver una coincidencia entre Brandon Lee y Heath Ledger, ambos interpretando a unos personajes maquillados de manera circense en una historia de superhéroes y no viendo su trabajo en la gran pantalla debido a sus finales trágicos. E igual que Ledger y su Joker en El Caballero Oscuro, Lee aporta todo lo que es el Cuervo con su Eric Draven. Presencia, pureza, locura, miedo, rabia y redención en tan solo 1 hora y 42 minutos de metraje. Es lo que necesitó Brandon Lee para ser leyenda. Vais a morir todos. Y no por ser hijo de quien era, sino por llenar esa pantalla cuando aparece. Lee asesta un combo con tal fuerza que deja en el suelo inconsciente a su contrincante. Con su oponente en el suelo, el siguiente en atacar es el personaje del sargento Elbridge, interpretado por Ernie Hudson, famoso por su papel de cazafantasmas y que aquí, de alguna manera, en vez de cazar fantasmas, los ayuda. Eres una especie de fantasma. Un personaje que aporta esa conexión con el espectador haciéndose testigo y compañero emocional del héroe. Un personaje el cual aporta apoyo tanto al protagonista como al espectador. Los golpes de Albrecht son importantes. El tercer personaje en golpear es el antagonista Top Dollar, interpretado por Michael Wincott, un personaje con aires de villano de 007 que en vez de acariciar gatos, acaricia drogas y sexo a partes iguales. Este personaje adquiere un rol muy típico, pero a la vez destacable por un enfoque temático y social que me llama mucho la atención, y es ese monólogo que promulga en un momento dado del film sobre cómo puede empezar a arraigar una tradición. Un hombre tiene una idea. La idea atrae a otros. Piensan igual. La idea se extiende y la idea se convierte en una institución. Desde hace años que pienso que las tradiciones no tienen sentido. Alguien empieza algo que por lo que sea atrae a más gente, se convierte en institución tal como dice el personaje, y por el simple hecho de hacerlo cada año adquiere el derecho de tradición. Un derecho que, una vez adquirido, es muy difícil de deshacer. Y solo por ese monólogo, Top Dollar golpea de manera fulminante a su contrincante. El resto del elenco no participan en el ataque, aunque el personaje de Shara y la banda de maleantes liderada por T-Bird tengan fuerza suficiente como para continuar repartiendo. El reparto del remake del Cuervo está en el suelo, el árbitro va a empezar a contar. Sin embargo, de manera sorpresiva se levanta y se reincorpora para el contraataque. El árbitro le pregunta si puede seguir y el reparto del remake le contesta: voy a hacer lo que pueda. Se ponen en guardia y busca el momento. Finalmente parece que puede dar algunos golpes de respuesta, y esos primeros y débiles golpes los asesta la contraparte protagonista con el personaje Eric Draven, interpretado por Bill Skarsgård, un personaje triste y tratado con tristeza desde un inicio triste, con un arco evolutivo con la propuesta del amor como salvación, una propuesta que nunca antes se había abordado. Y es que aquí es donde empezamos a ver la inconsistencia de todo. Si me presentas al personaje como alguien con problemas que se recupera gracias al amor y que a causa del asesinato de su amada invocará la venganza como respuesta, al menos saldo con algo de originalidad. Si no lo vas a hacer, propongo lo que siempre ha funcionado en el ámbito de la venganza, con una escena abrazando a un ser amado, lloviendo y el personaje gritando mientras la cámara se aleja del personaje en una toma cenital. Ganamos todos, barato de filmar y el espectador agradecerá no tener que recuperar tiempo perdido. Y es que el personaje tiene como convulsiones emocionales, donde parece que su arco narrativo avanza por impulsos forzados, y aquí es inevitable la comparativa. El Eric Draven de Brandon Lee ya se nos presenta muerto desde un inicio, y perdonadme, pero como inicio triste de personaje no lo supera nada, y además con la ventaja que vas encajando las pocas piezas que se necesitan con flashbacks muy bien introducidos, en el que el espectador no necesita saber más que tanto Eric como Shelley se querían como cualquier otra pareja joven, enamorada y con toda una vida por delante. No necesitas trasfondo trágico previo porque la tragedia viene servida con la muerte de los personajes. Pero no solo eso, el matiz que Brandon Lee le imprimió a su Eric Draven como alguien que está al borde de la locura en momentos puntuales se echa en falta en el Eric Draven de 2024. Aún así, el Eric Draven del remake consigue golpear mínimamente por compromiso. El siguiente personaje en golpear es Shelley Webster, interpretado por FKA Twigs. La propuesta más interesante de este personaje es el hecho de poder ahondar un poco en la pareja de Eric, pero nada más, y es que lo único positivo que se le puede asignar es el hecho de que al menos no es un personaje creado para la venganza, aunque sí, al final sí, pero me explico.
En El Cuervo de Alex Proyas no era más que un típico personaje detonante para la venganza e inicio de la trama, una versión post-mortem de la princesa desvalida que hay que rescatar, sin más pretensiones. Tampoco hacía falta tenerlas, todo hay que decirlo, pero al menos aquí podemos saber un poco más del personaje y su rol más activo en la trama, aunque parece ser que esta Shelley no tiene nada que ver con la Shelley del cómic original. Sin embargo, para explicarme lo que me explica esta El Cuervo de 2024, mejor quedarnos con la original. Además, esa interpretación de desgana de la actriz no ayuda para nada en el ataque. Aún así, el simple hecho de intentar darle un trasfondo son suficientes para dar algunos golpes de respuesta. El siguiente ataque los asesta el villano principal y sobrenatural Vincent Rogue, interpretado por Danny Huston. Si en el reparto del Cuervo de 1994 el villano Top Dollar ya lo acusaba de villano típico de James Bond, aquí podríamos decir lo mismo pero subiendo la apuesta fantástica. Y es que parece ser que para que un villano sea malo a más no poder, no basta con hacer malas acciones, sino que además debe tener un pacto con el diablo. Si comparamos ambos villanos de ambos combatientes, Top Dollar lleva ventaja en muchos aspectos. Para empezar por su vestuario y aspecto, de los cuales ya ahondaremos en el asalto de dirección artística, pero no solo en concepto visual, sino de magnetismo. Top Dollar se posiciona como un villano inteligente, con dotes para el liderazgo, no solo por miedo, sino por carisma. Da la sensación de que se ha ganado su posición como líder de la banda. Sin embargo, Vincent Rogue tiene un estatus que parece establecido. Sin más, le tocó la lotería de ser el villano, y aunque creo que ese estatus de villano adinerado es justamente para dar un giro de 180 grados a El Cuervo original, los cuales son maleantes, drogadictos y ladrones. En El Cuervo de 2024 los villanos son justamente todo lo contrario. Gente pudiente con el dinero como superpoder que tiene incluso comprada a la policía. Sinceramente, el villano de esta The Crowd de 2024 me parece tan tópico, típico y ridículo que los golpes que puede asestar no son de los más imponentes, pero cierran el contraataque. Quiero hacer una mención especial a Cronos, ese personaje como apoyo y mentor al héroe entre mundos con afición a los trenes, y que en los cómics se le conoce como Skull Cowboy. Este personaje, del cual se prescindió en la versión de Proyas por causa de la muerte de Brandon Lee, es en este caso tan olvidable como innecesario. Certifica una apreciación que llevo detectando desde hace tiempo en las obras cinematográficas actuales, y más concretamente en las consideradas comerciales o blockbusters. Desconozco la importancia de este personaje en los cómics, pero sinceramente en la versión cinematográfica de 1994 no lo he hecho en falta porque creo que no es necesario. Y por ello tengo la sensación de que nos toman por tontos. Parece ser que si no te explican las cosas no vas a pillar el concepto. Señoras y señores productores, cineastas y guionistas, no nos lo tienen que explicar todo. Podemos unir conceptos narrativos sin la necesidad de un personaje que haga de enlace con el espectador. Ni tan siquiera el personaje lo necesita, y en esto El Cuervo de Proyas es el mejor ejemplo. Pero aunque no existiera este ejemplo, me puedo imaginar, aunque sea por un momento, la sensación de volver de la muerte con la inmortalidad como premio. Y si esa muerte ha sido propiciada por unos asesinos que no solo me han matado a mí, sino a lo que más quiero, el sentimiento de venganza no precisa de explicaciones. Es tan fuerte y arraigado en nosotros que no requiere nada más que un objetivo. La búsqueda de mis asesinos empezaría tan pronto como tuviera la ocasión de sobreponerme sin necesidad de nadie que me diga, con una estación de tren como metáfora de intersección de qué camino voy a tomar, cómo, cuándo y dónde llevar a cabo mi venganza. Esta es justamente la parte que peor llevo. Ambas cintas tienen sus cartas sobre la mesa y esas cartas son muy claras. El Cuervo de 1994 tiene póker de ases, mientras que El Cuervo de 2024 ni siquiera tiene cartas. Y después de los intercambios de golpes, los jueces dan, por decisión unánime, la victoria del asalto al El Cuervo de Proyas. Ok. Hizo un trato con el diablo. A cambio de mandar inocentes al infierno, consiguió la vida eterna. Mata. Mátalos. Y os volverá la vida. Round 3. Fight! Grime Rebel, con su pandilla de grupos míticos de diferentes estilos de rock y grunge, liderada por The Cure, se disponen a subir al ring para defender al Cuervo original como un ejército de orcos dispuestos para la batalla. Mientras, Volker Bertelmann, que lleva su Oscar por Sin Novedad en el Frente con orgullo, se va acercando con cautela imaginándose muy de cerca lo que le espera. Le acompañan también otros grupos musicales como Joy Division o Enya, entre otros. Aún así, Bertelmann no parece muy confiado y acto seguido le pide a su asistente que le guarde su trofeo, ya que percibe que no le va a servir de mucho.
Y es que este asalto va a durar menos de lo habitual, ya que la banda sonora del Cuervo encaja a la perfección en esa propuesta oscura, gótica y tétrica, acompaña de manera eficiente al tono visual y dramático de la cinta. La partitura de Green Rebel mezcla elementos orquestales con sintetizadores oscuros para reflejar la intensidad y la tragedia de la historia. Su trabajo realza los momentos emocionales y de acción, subrayando la conexión espiritual y el sentimiento de venganza que impulsa a Eric Draven. Por otro lado, por si no fuera suficiente la calidad sonora de Rebel, se unen al ataque una selección de artistas del momento de rock, metal y música alternativa, muchos de ellos fundamentales en la escena musical de los 90. Y es que el ataque principal de esta selección está liderada por un tema llamado Burn de la banda británica The Cure, tema que se ha convertido en himno oficial del film, y si empezamos el ataque con este temazo y lo acompañamos con otros de artistas de no menos calidad, el combo se traduce en un ataque auditivo tal que noquea a su contrincante al instante. Los efectos sonoros no son especialmente determinantes, pero tanto sonidos ambientales como efectos de armas y demás acompañamientos sonoros golpean a su contrincante sin piedad. Volker Bertelmann yace en el suelo inconsciente, el árbitro se acerca, está vivo. Cuando el árbitro empieza a contar, Bertelmann alza su mano derecha indicando que pare de hacerlo. Se reincorpora e intenta adoptar una posición de guardia. La banda sonora del Cuervo original está inmóvil, invita a Bertelmann a que responda, así, sin más. Bertelmann, incrédulo, no acaba de comprender, pero no va a dejar pasar la oportunidad de devolver los golpes. Y lo hace, pero sorprendentemente sus golpes no hacen nada, y es que la banda sonora del Cuervo de 2024 está totalmente en desincronía, tanto auditiva como por concepto. Si eres seguidor del canal y si viste el combate de Blade Runner vs Blade Runner 2049, recordarás que comento que tanto música como concepto visual confieren un enlace perfecto. No lo dije exactamente así, que nos conocemos, pero resumiéndolo mucho, Blade Runner fue un claro ejemplo de cómo un apartado visual y sonoro, totalmente en sincronía perfecta, puede ensalzar un guión sencillo. Y en El Cuervo de 1994 pasa exactamente lo mismo, salvando las distancias. Tanto apartado visual como sonoro acompañan la trama de una manera sublime. En cambio, en esta El Cuervo de 2024 pasa todo lo contrario. La trama va por un lado, el apartado visual por otro y la banda sonora por otro. Esto hace que el espectador sienta que algo no encaja, y aunque en ciertas ocasiones se introducen canciones de grupos conocidos como Joy Division, Enya o Gary Numan que parece que hacen ensalzar la narrativa, es solo un espejismo. La música será buena, pero no hace comunión con lo visual. Los efectos sonoros un poco de lo mismo, pero en este caso como que da igual. Los golpes que asestan se sienten como simples bofetadas de bebé. Y es que la banda sonora del Cuervo de 1994 es considerada una de las más emblemáticas de los años 90, capturando perfectamente el tono oscuro y melancólico de la película, así como su influencia en la cultura gótica y alternativa de la época. Fue un éxito tanto en términos de popularidad como de crítica, y es una pieza esencial para entender esa atmósfera opresiva, tétrica, pero bella y cautivadora al mismo tiempo, cosa que el remake de 2024 no puede decir. Los jueces dan el asalto por decisión unánime a la banda sonora del Cuervo de 1994. Okay. Papá me dio esto al cumplir 5 años. Decía que la infancia acaba cuando sabes que vas a morir. Round 4. Fight! Pasamos de salir del fuego para caer en las brasas. Eso es lo que ha pensado la dirección artística del Cuervo de 2024, y es que el diseño de producción del Cuervo de 1994 confiere todo un espectáculo visual único, con ciertas influencias a Batman de Tim Burton, y que luego está El Cuervo de 1994 traspasó al Batman de Nolan, pero no adelantemos coincidencias. La película se desarrolla en una Detroit industrial un tanto distópica, que combina elementos de la decadencia urbana con una estética gótica y cyberpunk. Aprovecho para aclarar y corregir el concepto de cyberpunk en el cine surgido a raíz del combate de Blade Runner. Me subo al carro de que el cyberpunk confiere mucho más que su estética y alude a otros conceptos como el hacking, la lucha contra corporaciones y demás conceptos más concretos y complicados. Pero en cine, cuando invocamos, quizás erróneamente, el subgénero cyberpunk, la mayoría de las veces nos referimos al concepto estético más que a su concepto temático más estricto. Y aquí estoy usando, una vez más, quizás erróneamente este lado cyberpunk estético que tiene el Cuervo, pero mi intención es entender ese concepto visual distópico que nos propone esta Detroit un tanto oscura. Así que pido disculpas por usarlo de manera un tanto incorrecta.
Dicho esto, en esta estética se emplean luces bajas, colores fríos y contrastes marcados para crear un ambiente opresivo y melancólico muy similar a esa Blade Runner de 1982. Para crear la ciudad y sus vastos paisajes urbanos, el equipo utilizó miniaturas y pinturas mate que ayudaron a construir una escala impresionante con un presupuesto limitado. Esto permitió mostrar tomas aéreas que realzan la sensación de una metrópolis sombría e interminable, donde ese toque de falsedad le da paradójicamente un toque de autenticidad y alcance artístico encomiable. Su influencia al expresionismo alemán es irrefutable. La lluvia constante se convierte en un personaje más de la película, simbolizando tanto el dolor como la purificación en la narrativa. El apartamento de Eric y Shelley es un contraste, un espacio en ruinas pero que conserva vestigios de un amor perdido representados a través de pequeños detalles como fotografías y objetos personales. El traje de Eric Draven es leyenda, cuero negro desgastado, detalles de cintas y maquillaje inspirado en la estética del mimo mezclado con toques de tragedia. Este diseño refuerza su transformación en una figura vengativa sobrenatural, atrayendo al público de una manera siniestra pero extrañamente placentera. Y entramos en el concepto más brillante del mundo del cómic, o al menos del mundo del cine de superhéroes. Es como una fusión de Batman y el Joker en un solo personaje. Supera eso. La fotografía en El Cuervo de 1994 es notablemente cuidada. Dicen las malas lenguas que tanto Alex Proyas como Brandon Lee querían filmarla en blanco y negro para dar ese toque de fidelidad al cómic, pero que la productora se negó en rotundo por miedo a reducir beneficios. La verdad es que hubiera sido genial poder ver el resultado. Posiblemente hubiera aumentado algún punto artístico. El diseño de producción del Cuervo ayudó a cimentar su estatus de culto, destacándose como un ejemplo de cómo los elementos visuales pueden realzar la narrativa y sumergir al espectador en un mundo único. Igual que en Blade Runner, los golpes que asesta el diseño de producción son los más imponentes de todo el combate. El Cuervo de 2024 vuelve a besar la lona. El diseño de producción del Cuervo de 2024 tiene problemas de adaptación. No se sabe si el problema viene de su intención de separación de concepto para dar un lado utópico distinto o de un simple caso de desconexión intencionado. Y es que el diseño de producción está configurado en un modo digital extremo. Estéticamente se percibe que la producción es actual, de eso no hay duda, pero nada de lo que propone el film sorprende a efectos visuales, ni siquiera algunos momentos tipo Matrix totalmente superados hoy en día. La sensación de ver una historia sobrenatural del montón con aires modernos es inevitable. La película adopta una estética más cercana al estilo emo que al gótico tradicional, presentando una atmósfera menos oscura y melancólica que su predecesora y que no me acaba de convencer. Eric presenta un aspecto juvenil con un vestuario que combina elementos contemporáneos y referencias al personaje original, incluyendo un maquillaje distintivo que evoca su transformación en el Cuervo, pero que no se pueden considerar ni siquiera homenaje o acercamiento. Si al Eric Draven de Brandon Lee lo comparaba con una Batman y Joker todo en uno, aquí solo veo a un Joker Jared Letonizado, con una exaltación de estética centrado en los tatuajes ornamentales listos para no impresionar a nadie. Y es que desde Little Tokyo Ataque Frontal ya no me sorprendo del arte impresa en piel, y aunque los elementos usados con toda la tecnología moderna de la que se dispone hoy en día, pareciendo que debería bastar para llegar a un nivel aceptable o incluso superior, no da esa sensación. La fotografía se podría salvar de la quema, pero por llegar a un estándar mínimo de calidad, no por sorpresiva artística. El vestuario de Eric no es tan icónico ni amenazador, ni siquiera llega al estatus de impartir respeto, mucho menos miedo. Su apariencia no es tan transgresora como lo fue en el Eric Draven de Brandon Lee. Ni qué decir tiene que su villano principal, más de lo mismo, con una apariencia estándar de malo con dinero y poder. De los puntos fuertes, quizás esas pocas escenas de acción en un momento dado del film bien llevadas, pero que tampoco sorprenden. En general, el diseño de producción no parece un trabajo configurado para deslumbrarnos o atraparnos en una atmósfera para esconder las carencias que puede tener la trama o los personajes. Sin embargo, pasa algo curioso. Si tenemos que dar fuerza en algún asalto en concreto en el combate de esta El Cuervo de 2024, podríamos decir que es justo en este donde se defiende mejor. Es por ello que consigue golpear en el último momento. Los dos contendientes son, irónicamente, la luz y la oscuridad. El Cuervo de 1994 tiene una aura visual que le da un sello artístico tal que confunde al espectador de manera intencionada. Le hace preguntar si está viendo un cómic fantástico en movimiento o una fábula oscura y dramática. Pero la respuesta no importa, quizás no es ni una cosa ni la otra, o todo lo contrario. Por otro lado, tenemos el lado oscuro en concepto que no en diseño en El Cuervo de 2024. Una intención de similitud de en torno a esa Gotham de Nolan, una propuesta que se aleja de la oscuridad para acercarse a una estética tenue e imprecisa. Los jueces tienen claro que el asalto es para El Cuervo de 1994 por decisión unánime. Ok. Sabrá que nací en Viena.
cuna de una inmortal música. ¿Me acompañas? Sí. Quiero escucharla tocar. Round 5. Fight. Alex Proyas y Rupert Sanders se acercan al cuadrilátero por entradas opuestas. Proyas saluda al público con confianza, Sanders ni siquiera saluda. Mira fijamente al objetivo de destino deseando que acabe pronto. Los dos contendientes se saludan y esperan la orden del árbitro. La campana suena y Proyas asesta un directo nada más empezar. Esta, El Cuervo, fue una de sus primeras obras destacadas y se convirtió en un clásico de culto debido a su estilo visual único. Proyas utilizó un estilo visual inspirado en el cómic original de James O'Barr, lleno de tonos oscuros, iluminación sombría y escenarios urbanos decadentes. La película tiene una atmósfera casi de pesadilla que combina perfectamente con su temática de venganza y redención. Debido a la trágica muerte de Brandon Lee durante el rodaje, Proyas se enfrentó al desafío de completar la película sin su protagonista principal. Utilizó efectos digitales, dobles y tomas previas para finalizar las escenas que faltaban, un logro técnico notable para la época. Proyas equilibró la acción con una narrativa emocional. La dirección enfatiza el dolor y la ira del protagonista, humanizando su historia conectando con el público a nivel personal. La película está cargada de simbolismo visual, especialmente con los cuervos, que representan la conexión entre la vida y la muerte. Y aunque considero que su estética gótica viene influenciada por esa Batman de Tim Burton, continuó su influencia en muchas producciones posteriores dentro del cine y la música. Alex Proyas logró convertir El Cuervo en una obra que trasciende su premisa de venganza, destacándose como un homenaje al amor perdido y una exploración de la lucha entre la luz y la oscuridad. Los golpes que asesta dejan a su contrincante inconsciente. Sanders yace en la lona, el árbitro va a empezar a contar, pero Sanders hace intención de recuperarse. Una vez levantado, no sin ayuda del árbitro, declara su intención de contraatacar. Lo intenta pero no llega ni a sostenerse en pie. Sanders intenta aportar cierto estilo, sin embargo, a pesar de cierta riqueza visual, la narrativa carece de la profundidad emocional presente en la versión de 1994. Y es que no hay mucho más que defender en este asalto, ni dirección de actores, ni planos, ni montaje adquieren una postura robusta para atacar. Sin embargo, solo por insistencia, consigue golpear algún que otro golpe sin mucha potencia. Los jueces vuelven a tener claro que el asalto es para El Cuervo de 1994. Okay. Te voy a imitar. ¡Wag, wag, bang! ¡Me han matado! Round 6. Fight! La escena Hadouken del Cuervo de 1994 me es difícil de decidir, pero si tengo que elegir una, es esa escena en la que Eric Draven reparte venganza a manos llenas en esa irrupción de maleantes totalmente espectacular, con una banda sonora que acompaña ese momento de satisfacción final para el espectador que ve recompensado su afán de justicia violenta, más que suficiente para una carga Hadouken. La escena Hadouken del Cuervo de 2024, tristemente hay que aceptar esa escena de acción y gore hacia el tercio final del film, donde por fin el espectador se ve recompensado de alguna manera. Y es que esta escena es la única que puedes llegar a disfrutar y con cierto homenaje a justamente esa escena Hadouken de su contrincante. Aún así, recibe el golpe del Cuervo de 1994. Hadouken! Mírate ahí. Mira en lo que te has convertido. La verdad es que el combate ya se percibe como injusto, pero lo sorprendente es que, normalmente, los contendientes de más edad suelen ser los perjudicados, y es que el tiempo es un punto muy ventajoso en cine. Es verdad que en cuanto a contar historias, el tiempo aventaja al primero, pero no en una historia de venganza. El concepto de venganza se ha explicado de todas las maneras posibles tanto en cine como en literatura. Entonces, ¿qué te queda? Pues la estética como traspaso de esa emoción. Así de simple. Si tienes resuelto el tema argumento, tienes que centrarte en lo visual y auditivo. Por un lado, tenemos esa propuesta de Alex Proyas como una versión aún más oscura de un Batman sobrenatural, donde una simple trama es bien expuesta entre sombras y lluvia, con una puesta en escena, tono y concepto que se han convertido en leyenda, con un Brandon Lee en estado de gracia del que es inevitable no sentirse triste por duplicado, una por simple lógica moral por la trágica pérdida de este actor que empezaba a despuntar como alguien muy a tener en cuenta, y la segunda por puro egoísmo lúdico, ya que no podremos disfrutar de su presencia en el cine. Por todo ello, El Cuervo trascendió a la obra de culto que es. Por otro lado, tenemos algo extraño, un concepto muy tiktoker,
donde el postureo, las caras de malos y chicos y chicas no tan malos y la cámara lenta se estampan en una intención fallida de contar una historia simple, y creo que los problemas a solucionar son muchos, pero comentaré solo algunas percepciones. Una de las muchas cosas que fallan en esta El Cuervo de 2024 es que no se centra en nada. El ritmo, inexistente. El argumento, tan insulso como los personajes. La percepción de que no te están llevando a ningún puerto, no es una sensación, es real. Y el ejercicio de criba es simple. Os propongo que pongáis el foco en algo quizás imperceptible, pero sí clave. En El Cuervo de 1994, Eric Draven convierte cada encuentro con sus objetivos antagonistas en todo un evento. En cada acto de venganza hay una parábola filosófica expuesta. Solo por poner un par de ejemplos, el encuentro que tiene Eric Draven con Gideon, el usurero dueño de la tienda de empeños, conlleva a que el espectador se dé cuenta de que es tan culpable como los propios asesinos por permitir que los delincuentes se lucren con sus fechorías. ¡Estése quieto! Cada uno de estos es una vida. Una vida que usted ha ayudado a destruir. Te lo suplico, no me mates, por favor. El encuentro con Fanboy es tan cómico cuando se enfoca en él. 3 clavos le da al posadero y le pregunta: ¿es que no vas a morirte nunca, joder? ¿Tiene cruces libres? ¿Te duele? Coño, claro que duele. Mira lo que le has hecho a mis sábanas. Como emocionalmente potente cuando invita a que Darla tome el sendero correcto para que deje las drogas, con una frase lapidaria al estilo bíblico. Escucha. Madre es el nombre que le dan a Dios los labios y los corazones de los niños. Incluso en el momento cumbre con T-Bird, cuando él mismo recita las últimas palabras que escuchó Shelley. Sintió el horror que la bondad oculta y sintió. Impulsan unas emociones al espectador como si el público fuera el propio cuervo que acompaña a Eric. Quizás no es poesía, pero se le acerca, y el impacto visual de esa figura hecha con fuego de un cuervo en llamas es iconografía de venganza en estado puro. Estos simples matices no los encuentras en El Cuervo de 2024, y podría daros muchos más ejemplos, pero no es cuestión de rellenar el combate con cosas que fácilmente podéis comprobar. Sus parámetros inconexos para nada ayudan a su defensa, pero ¿se puede salvar algo de esta El Cuervo de 2024? Particularmente poco, 2 para ser exactos. Como ya he comentado, veo un intento de dar la vuelta al concepto de villanos delincuentes en contraposición a villanos adinerados que van a la ópera en vez de a la taberna, y es quizás el único golpe que creo que puede llegar a acertar por ese intento de no repetir el mantra del género de acción de la década de los 80, donde los malos siempre son sacados del mismo patrón entre drogas, robos y peleas callejeras. Y el segundo es esa escena homenaje al Cuervo de 1994, o al menos lo percibo como un homenaje, de violencia extrema justo en el momento donde los delincuentes con poder social están en su bar musical particular y que Eric va eliminando de la manera más explícita posible. Pero es que ni con esas, los malhechores que va eliminando en la ópera no se sienten como los verdaderos responsables de la tragedia de la pareja del protagonista, sino como unos obstáculos a superar. ¿Para qué darles esa importancia en pantalla si solo son personal de seguridad contratada? Sinceramente hay mucho contrasentido en todo, y defender hasta El Cuervo de 2024 merece de un esfuerzo sobrehumano. En cambio, El Cuervo de 1994 es una obra tan atemporal como vinculada a su protagonista. Brandon Lee es el Cuervo del mismo modo que Arnold Schwarzenegger es Conan o Harrison Ford es Indiana Jones. La propuesta de Alex Proyas, aun con sus posibles puntos ciegos, se convierte en algo fuera de cualquier plano de existencia cinematográfico, transformándose en leyenda. Es por ello que los jueces dan la victoria del combate por decisión unánime a El Cuervo de Brandon Lee. Has desaprovechado tu oportunidad. Se te concedió el poder de un dios, pero resulta que solo eres un chaval. El aura de misticismo que envuelve esta El Cuervo de 1994 traspasa fronteras de tiempo, y es que su estética gótica parece hecha expresamente para el film, o mejor dicho, para esta historia. Tanto dramáticamente como estéticamente se obliga a una triste y eterna penumbra. Y es que su semilla así lo obliga, ya que el autor del cómic, James O'Barr, con tan solo 18 años, se comprometió con una chica llamada Beverly, atropellada y asesinada por un conductor ebrio antes de casarse. James comenzó a trabajar en su obra del Cuervo como un deseo interno de venganza mística para ayudar a superar el duelo.
Es curioso cómo un acontecimiento trágico puede convertirse en una influencia para la literatura, el diseño, la música y el cine, en definitiva, al arte en general. Y es que aunque considero que la estética del Cuervo de Alex Proyas está muy influenciada por Tim Burton y su Batman, tiene un sello propio que continuó esa estética oscura del Caballero de la Noche y que influenció en esa trilogía de Batman de Christopher Nolan. Y ahí está la gracia. Como ya he comentado en su momento, Nolan compone ciertas escenas en su trilogía y más concretamente en El Caballero Oscuro, de las que llamarlas homenaje es quedarse corto. Y es que El Cuervo me inspira una fusión perfecta entre un Batman sobrenatural disfrazado de Joker en un entorno vampírico único. Y hablando de vampiros, incluso Underworld tiene esa inspiración del Cuervo con esa estética gótica lluviosa, con vestuario y concepto prácticamente rayando el plagio. Y es que me podría estar toda la noche tirando de este hilo de influencias, coincidencias y homenajes que se hacen entre ellas y que verdaderamente son una delicia. No quiero cerrar el vídeo sin dar mi homenaje público más que tardío pero totalmente merecido a Brandon Lee, del que solo me queda mirar por la ventana para ver si veo un cuervo posándose en mi ventana deseando que vuelva a la vida aunque sea para vengarse una última noche. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque mi perra tiene un cuervo posado en el lomo y un maquillaje blanquecino en su rostro. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, ya te has compinchado con el periquito para coger el azúcar de la estantería, ¿verdad? ¿Qué se supone que eres, un payaso o qué? Sí, a veces. Esto parece más surf que patinaje. Podía dejar de llover por una vez. No llueve eternamente.